Bienvenidos. Para los que no estuvieron ayer, soy Pablo Maroto, el director de marketing de Nauf Iberia, y quiero agradecer vuestra asistencia. También doy la bienvenida a los que están en streaming, que nos están viendo directamente. Y también quiero agradecer el apoyo que nos ha mostrado el Ministerio de Fomento y también al CESCAE, al Consejo Superior de Arquitectos, y también a la Fundación Arquitectura y Sociedad. Bien, Room for Expression es un concepto con el que queremos dar nombre a espacios cautivadores. Lo que pretendemos de alguna manera es dar forma y funcionalidad a los espacios. Para nosotros, el tema del límite de diseño pretendemos que no exista. De hecho, tenéis aquí a vuestro alrededor diferentes formas con materiales de diseño, colores, etcétera, un poco para dejar libre la creatividad en todos los espacios. Los sentidos juegan un papel muy importante para comprender los espacios. Lo primero que hacemos cuando estamos delante de un edificio es contemplarlo, porque el arquitecto de interiores lo que hace es embellecer el edificio. Lo que pasa es que tenemos que pensar el edificio también desde un punto de vista de la acústica, porque al final el artista es el que tiene que hacer expresar ese edificio y el usuario lo tiene que disfrutar. Es todo su conjunto. Hablaremos del arte de diseñar, de la transformación, hablaremos de cómo ordenar los espacios para que puedan hablar y expresarse, y un largo etcétera. No quiero avanzar mucho más porque la verdad es que la mesa de ayer fue fantástica y hoy, vamos, seguro que lo va a superar. Nauf es parte de la solución y queremos ayudar a generar valor añadido, a transmitir, a dialogar y a crear nuevas sinergias, y por eso estamos aquí. Queremos juntar lo que es la acústica, el diseño, el arte y la arquitectura. Sin más, porque creo que habéis venido aquí a ver a la mesa, no a verme a mí, pues quiero dar paso a la segunda mesa de Room for Expression. Está formada por Ignacio Pedrosa, Isabel López Vilalta, Higini Arau y María Pajés. Y como moderadora, pues Anachu Zabalbiascoa. Muchas gracias por venir aquí y aceptar nuestra invitación. Sí. Estamos todos en nuestro... Qué bien se oye hoy, qué maravilla. Eso gira mucho. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Veo a un señor que estaba ayer entre el público y me preocupa un poco porque no sé si vamos a ser capaces de encontrar tantas cosas que decir sobre la acústica, y además ayer se mencionaron unas cuantas cosas para mí muy interesantes y creo que para el resto de los participantes también, y me gustaría volver a ellas en algún momento. En cualquier caso, quiero empezar, antes de presentar a mis compañeros, quiero empezar por proponerles un mini ejercicio de imaginación, mínimo, simplemente para hacerles pensar. Quiero que piensen en qué se fijan cuando entran en un edificio, cuando entran en un espacio. Puede ser, no sé, el propio espacio, puede ser la gente que ocupa ese espacio, puede ser el mobiliario, puede ser cómo está decorado, puede ser la luz de ese espacio, la iluminación, puede ser los materiales con los que está construido ese espacio o arropado ese espacio. ¿Ya? Y después les voy a pedir también que se fijen, que por favor que piensen qué recuerdan de un lugar, qué recuerdan de un espacio. Si es lo mismo. Si es lo mismo o tiene que ver con otros sentidos. Ayer Emilio Tuñón, el arquitecto Emilio Tuñón, que era uno de los participantes en la conversación, habló de los 4 sentidos de la arquitectura, ¿verdad?
excepto el gusto, aunque él mencionó a un arquitecto que chupaba las obras, no sé si era Herzog en sus momentos más salvajes, Jack Herzog, pero bueno, los demás estaban presentes en la mejor arquitectura, ¿no? La vista, el oído, el tacto. ¿Y cuál me falta? Y el olfato, por supuesto. Él hablaba y él decía que un mal olor, un olor a humedad, un olor a cloaca era capaz de arruinar el mejor de los edificios, ¿no? Pues mi pregunta es simplemente esa. Si lo que recuerdan de un espacio tiene que ver con lo que se fijan en una primera impresión. Porque una de las conclusiones de la sesión de ayer era que tal vez el oído cargaba emociones y cargaba recuerdos, el oído y el olfato, más a lo mejor que otros sentidos. Pues dicho esto, hoy vamos a hablar de acústica, que la acústica, como saben, es la parte de la física que estudia la producción, la transmisión, la recepción, el control y la audición de los sonidos. Vamos a hablar con una intérprete, con un artista, con un ingeniero de sonidos, un ingeniero acústico, que se encargan pues, del control, ¿no?, de la calidad sonora de un local, con una interiorista y con un arquitecto. Voy a presentarlos, siempre el que está más lejos primero. María Pagés es, aparte de una artistaza mundial, y no es subjetivo, ella se define como bailaora, y es bailaora, también es coreógrafa, y además es una mujer empresaria, porque tiene a mucha gente que vive de ella. Bueno, vive de ella y trabaja con ella, ¿verdad? O sea, esas tres cosas en una. Aquí no suelo decir los méritos, porque todos tenéis muchos, tenéis medallas de oro, de Bellas Artes, Premio Nacional de Danza, pero a mí me gusta más que las obras abren por las personas. Entonces, María, cuando digo que es una artista del mundo, es porque ella, siendo sevillana, habiéndose formado aquí, realmente el mundo es su campo de actuación. Si miramos solo los países en los que actuó en el último año, pues aparecerían Canadá, Japón, China y luego la cantidad de provincias españolas. Creo que el próximo es en Gijón, Barcelona, o si no, no tenéis... Pero bueno, un montón de lugares distintos, lo pequeño, lo grande, etcétera, ¿no? Y una cosa curiosa de su obra, bueno, ella tiene una interpretación muy personal de lo que hace, se implica mucho. De hecho, a María se le reconoce haber llevado el flamenco al arte contemporáneo, al nivel de arte contemporáneo, y sus creaciones son muy personales también, muy de memoria propia, ¿no? Yo, Carmen, autobiografía, pero hay una que nos viene al dedo, porque se llama Óyeme con los ojos. Entonces, esto es una de las cosas que a lo mejor nos puede explicar luego María. A su lado, y Ginny Arau, que repite con nosotros, es pues, seguramente uno de la mano o de los tres mejores ingenieros acústicos de España. Ha trabajado con muchísimos de los grandes arquitectos. Ayer estaba Emilio Tuñón, pues ha trabajado con él. Yo pensaba que en el Auditorio de León, pero resulta que prácticamente en todo lo que hace Emilio. Empezó pues, trabajando en el Auditori de Moneo, sí, en Barcelona, y allí lo conoció y se lo lleva a todo lo que hace, sean hoteles, sean museos, todo. No sé, les podría citar unos pocos para que se hagan una idea. El Palacio de Congresos de Mérida, de Nieto y Sobejano, el Palacio de Congresos de Cartagena, mucho más reciente, de Selgascano, el B se llama, el Baluarte de Pachimangado, que hablará esta tarde aquí, el Fórum, ¿cuál me dices? El Euskalduna. El Euskalduna, es verdad, que de Federico Soriano, sí, siempre lo dice, yo siempre me olvido del Euskalduna. El del Fórum, el centro del Fórum de Herzog y de Meuron, hablando de Herzog antes, y además que luego lo llamaron para hacer la sede del BBVA, porque esta es otra de las características, ¿no?, de Ginny Arau. Trabaja con gente que repite. Yo creo que esta cualidad de tener gente que repite tanto en la arquitectura como en cualquier disciplina, pues también es un dato muy significativo. También los clientes de Isabel López Vilalta repiten. Es una interiorista especializada porque supongo que la vida te ha especializado en eso, en espacios de hostelería, algunos muy difíciles, los hoteles, por ejemplo, con la variedad de usos que se da en un hotel,
y los restaurantes, ¿no? Lo que vamos a hacer en el restaurante y a la vez lo que necesitamos en el restaurante, que nos podamos escuchar, ¿no? Que haya un confort acústico más que en otros sitios. Yo creo, ha hecho, por ejemplo, el hotel el Radisson Blu en Madrid o el M en Sevilla y un montón de restaurantes en Madrid, marisquerías. Yo la verdad es que a priori, si hay un encargo difícil para un interiorista, es una marisquería, porque en las marisquerías se tiene que ver pues, el marisco, ¿no? Yo encuentro que es un reto fundamental para una interiorista. Y si tuviera que definir de alguna manera el estilo de Isabel, yo diría que es como una modernidad cálida. Nunca tiene siempre asume riesgo en algunas soluciones, muchas veces de acústica, de espacio, de telas de ejercicios, que te crean un espacio distinto, que te crean una envolvente completamente distinta, pero que no te lo hacen situar específicamente en un lugar del tiempo. Lo hacen entrar en el catálogo de lugares pues, memorables, realmente, ¿eh? Y finalmente, Ignacio Pedrosa es, junto con Ángela García de Pedrosa, pues, Ángela García Paredes, un arquitecto que yo definiría como del ámbito también cultural, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque ellos son autores de auditorios, el Auditorio de Lugo, a ver si se estrena alguna vez, maravilloso auditorio con luz natural y una acústica perfecta, a pesar de la entrada de luz natural, seguro, porque vienen de familia de músicos y vienen de familia de auditorios, etc. El Auditorio de Peñíscola, un montón de museos también memorables. El Teatro Valle Inclán, en Lavapiés, aquí, un teatro muy ingenioso, arquitectónicamente hablando. Y museos como, a ver, ahora me viene... Almería. El de Almería, bueno, la Biblioteca de Ceuta, bibliotecas también, la Biblioteca de Córdoba, el Museo también Visigodo de Mérida y la Villa Romana, la restauración de la Villa Romana de Palencia, maravillosa también. Y de nuevo, si tuviera que calificar a Ignacio, o mejor a Paredes Pedrosa dentro de un sector arquitectónico, también sería como una modernidad actualizada y fuera del tiempo. Es importante decir esto porque la arquitectura se ha pasado años queriendo reflejar su tiempo. Entonces, esta opción de reflejar tu tiempo y quedar fuera del tiempo es un ejercicio de equilibrio. Bueno, y tras este paso que espero que les haya llevado a conocerlos un poquito mejor, yo empezaría preguntando, asumiendo que la acústica es la gran descuidada del diseño arquitectónico y preguntando ¿por qué? ¿Por qué el cuidado de la acústica no está al nivel de la seguridad en un edificio o no está al nivel de la estructura para nada en un edificio? ¿Por qué lo paga la acústica cuando hay menos presupuesto, como se habló ayer? ¿Les parece que es la gran descuidada? Y quiero esta vez un voluntario para contestar. ¿Que quiera empezar? Bueno, no sé si es la más descuidada o es una de las descuidadas, que son muchas en las que en la arquitectura son facetas que integran una cosa bastante compleja como es la arquitectura, que la usamos todos los días y nos es muy afín, pero en realidad, como hecho, es de una gran complejidad, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista cultural, estructural, material, de uso, ¿no? Es cierto que la acústica ha tardado más tiempo en incorporarse a ser un requerimiento por parte de los usuarios. Tiene mucho que ver con la vida social. Una cosa es la acústica de los lugares privados, que se controla de una manera distinta, y otra cosa es la acústica, mejor que la acústica, el sonido en los espacios públicos, y cada vez vivimos en unas sociedades que son más públicas en todos los sentidos, ¿no? Entonces, desde hospitales o centros de transporte, aeropuertos, el sonido es un elemento muy importante, como la luz o como cualquier otro elemento, ¿no? Entonces, creo que sí va incorporándose un poco más tan. De hecho, estamos aquí por algo, ¿no? Porque hay una preocupación de que el sonido forma parte de los estándares de confort en cualquier espacio en el que estemos, en cualquiera. Allí se hablaba de restaurantes, en cualquier sitio, ¿no? En cualquier sitio, la luz, el sonido, los materiales y los colores forman parte de
una especie de atmósfera necesaria para el confort. Además, aquí estamos hablando sobre todo en cuanto habláis de auditorios, no hay un arquitecto que no esté ligado a un ingeniero, porque la acústica en un auditorio es fundamental. Fijaros que aquí hay, de las 4 personas que estamos, 3 están ligados con temas de auditorio, de música, donde la acústica es fundamental. En mi caso, nunca he resuelto un auditorio porque no creo que fuera la persona adecuada para resolverlo, sino que serían pues Higini e Ignacio los que lo deberían de resolver. Pero en mi ejercicio profesional, en el que, como tú bien dices, he hecho hoteles o restaurantes o cualquier otro tipo de viviendas o incluso o tiendas, yo siempre le he dado mucha importancia a la acústica. Y se resuelve de maneras diferentes, claro, pero tenemos recursos muy fáciles y sencillos precisamente para intervenir, ¿no? Con lo cual yo creo que es cierto que no es algo que se tenga muy en cuenta, pero ayer hablábamos de cómo ha cambiado de años hacia atrás. Yo conocí a Higini hace 20 y tantos años y lo poquito que sé de acústica lo aprendí de él en una clase magistral. Y, en fin, hemos avanzado muchísimo y la prueba es que estamos aquí y hablando todos de acústica. Claro, es la prueba y también es la evidencia de que algo no funciona con la acústica, porque somos incapaces de definir qué es lo más importante. Tú acabas de decir que aprendiste de una clase magistral, si algo se puede aprender en una clase, y luego dices, por ejemplo, que hay muchas soluciones que se consiguen con recursos sencillos. Entonces, a lo mejor, la idea que proyectamos es complicada, porque si estamos hablando, Nacho decía al principio, de que la acústica es un tema muy complejo, por un lado, y es una cuestión social, y cuestión social interviene en todos los ámbitos. Ya sacamos de los auditorios, específicamente del auditorio, pero lo llevamos a todos los ámbitos. Y resulta que lo podemos solucionar con recursos sencillos. ¿No lo estaremos parcheando o no? No, porque yo hablo de recursos sencillos para proyectos sencillos. Y cuando estáis hablando de auditorios, son proyectos más complicados en los que realmente la sonoridad de un espacio es el todo, ¿no? Es el objetivo de ese espacio. Isabel, cuando hablas de recursos sencillos, ¿de qué hablas? ¿En qué piensas? Estoy pensando en un restaurante, has nombrado una marisquería aquí en Madrid, Opazo, en el que era un espacio realmente de los complicados que he tenido que proyectar a lo largo de mi vida. Y además de no tener la luz natural por ningún sitio, solamente por la entrada, además era un espacio muy bajito. Pues utilizábamos un material tensado, microperforado y unas paredes tapizadas, y con esto corregimos y tuvimos una acústica muy confortable. Nosotros básicamente procuramos en restaurantes que la reverberación sea la adecuada al lugar donde trabajamos. No es lo mismo una marisquería que un fast food. Entonces, en cada uno de los sitios necesitas más nivel de ruido porque tiene que estar, la acústica tiene que estar adecuada al lugar, ¿no? No todos tienen que tener el mismo nivel de silencio. Y hablas entonces de absorción de ruido, fundamentalmente. Sí, de la absorción, evitar la reverberación, ¿no? Yo hago la prueba esta, que es aplaudir en un espacio, y si resuena es que tiene una mala acústica. No soy Higini y lo hago de una manera mucho más Pero es casera. es muy interesante porque estamos hablando de algo que tiene que ver con el ámbito doméstico, con el espacio público y también con la condición pública de la casa, pública y privada. Es decir, hablábamos ayer de acústica cambiante, ¿no? Y algo que, como decía Nacho, puede ser muy complejo, pero que también puede haber soluciones sencillas, por lo menos para empezar, ¿no? Esta prueba. Ayer decía Emilio, por ejemplo, que por qué estábamos utilizando micrófonos en un espacio así de pequeño. Que esto era una evidencia. No es tan pequeño. No era el mismo, este se escapa. Pero sería más cómodo que habláramos sin esto, sí, porque yo hablo, pero no, me oigo unas milésimas. Apártate un poquito, a lo mejor porque Nacho lo ha apartado y como sabe más que yo, pienso que pues sí, será por algo. Me oigo, es incómodo hablar con esto. Y mira que ¿no? Te oyes unos milésimas de segunda después de lo que estás diciendo. Pero claro, es verdad que tiene toda esta fuga que a lo mejor no seríamos capaces de transmitir. En cualquier caso, veo que Higini está diciendo que sí a todo lo que dice Isabel. Entonces, Es que la acústica es lo más atrasado que hay.
Lo más arriesgado que Sí, hay. claro. Atrasado. De todas las Atrasado. ciencias. Atrasado. De todas las ciencias. Porque, claro, la arquitectura, ¿cuántos siglos ha existido desde que hubo un hombre que empezaron la humanidad a crear chozas, crear casas, tal, y así han ido pasando años y años y años, y la acústica nació en el año 1900, con Sabine, que hizo la teoría de Sabine, ¿no? Que, bueno, es una de las mejores. Ahora ya no es la mejor, pero es una de las mejores para distribución uniforme de la absorción en una casa. Después hay la de Eyring, las otras ya malamente. Malamente me han quedado todas reducidas a causa de los round robins, que son comparaciones de experimentos con respecto a la teoría. O sea, vas comparando, hacen experimentos con materiales, calculan con todas las teorías y entonces hacen el experimento, teoría y el experimento es ver lo que es resultados experimentales y otro es la teoría. O sea, los lo que ha dado. experimentos son lo que hacen avanzar. Y entonces la teoría acústica. ganadora, yo no me he enterado hasta el año 2000, la teoría ganadora fue mi teoría de la reverberación. Es la ganadora y seguirá siendo la ganadora porque tiene error, pues yo creo que el error es error de medición ya de la absorción en las salas reverberantes, que yo ahora este año estoy pidiendo en Internoise que cambien, que las mediciones se hagan componiendo en tres paredes mutuamente más o menos perpendiculares, el área de 10 metros cuadrados repartido en 3 para conseguir un verdadero coeficiente de absorción real del material. Pues bueno, eso lo pido, pero eso es en un congreso y además lo demuestro. Pero que aquí que pase a la norma, pues ya se verá. Yo a lo mejor no lo veré. La acústica siempre va detrás de todo por una razón, porque todas las otras ciencias, arquitectura, pintura, todos los otros oficios han existido toda la vida. La acústica también, lo que pasa es que no se nombraba, ¿no? La acústica será para llamar a una persona a otra. Oye, Manolito, tráeme un martillo, yo qué sé, o para algún monje, yo qué sé, que haciendo una práctica desde la época del medioevo y diciendo, queridos hermanos, y yo qué sé, y los otros no se enteraban de nada, yo qué sé. La acústica ha sido muy lenta. Y después todo eso, esa lentitud de la teoría que se ha ido desarrollando durante todo el siglo, bueno, estamos 19, el 20, ¿no? 20. El 20. Ya, yo empecé a estudiar, la Sociedad Española Acústica no existía. ¿Desde cuándo existió? Pues bueno, pues yo cuando entré en el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones, pues claro, yo acabé la carrera y quería hacer de físico, yo soy físico. Pues entonces quise trabajar allá y conseguí un puesto. Pero yo encontré en unos armarios de por allá unas revistas de acústica y dije, ¿qué es eso? Y empecé a leer las que habían quedado abandonadas de gente del CSIC o de no sé quiénes eran. Y bueno, empecé a estudiar. Claro, yo todo lo he aprendido estudiando. Es verdad, pero yo nunca he ido a clase a nada y todo lo he aprendido estudiando. Y si no, comprándome, como a mí me gustaba, me compraba libros, me compraba revistas. Al extranjero estaba prohibido comprar al extranjero. Franco lo liquidaba todo, Y O más sea, siendo catalán, es peligroso eso. Claro, no abramos cachondeo. tantos campos porque no Claro, queremos. pero yo- Centrémonos en la acústica. No, claro, es así. Eso funcionaba así. Y bueno, Bueno, esto de todos se da modos, y fuimos haciendo. Estoy muy contento de que se hizo la Sociedad Española Acústica, de la cual ingresé al cabo de 2 meses. Sí. Y bueno, es que entonces no tenía ni dinero casi para pagar. Pero Era el principio de todo. Esta pasión personal Sí. y este autoaprendizaje, siendo doctor en física, se da en muchos campos del conocimiento en España. La oncología
que llegó a España en los años 70, pasó Bueno, lo a lo mejor mismo. sí. La trataban los médicos de familia y los que aprendieron en su momento, aprendieron o yéndose a Estados Unidos o luego pues suscribiéndose a revistas, comprándose libros, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera. Claro. Quería dar paso a María, pero tú tenías algo que decir porque No, hacías luego, gestos. si quieres. ¿Luego? No. ¿Si tiene algo que ver? No, es que te había interrumpido antes y es un tema muy interesante porque respecto de la acústica, yo creo que hay que desmitificarla, porque hay algo de mito en la acústica, ¿no? En arquitectura es más complicado determinados cálculos estructurales. O, por ejemplo, ayer se mencionaba el Auditorio Nacional. En el Auditorio Nacional había más reclamaciones por el funcionamiento del aire acondicionado que protestas acústicas que jamás la había oído hasta ayer. Distribuir la climatización en un volumen de 20.000 metros cúbicos de una manera adecuada es dificilísimo, dificilísimo. Esto ha cambiado muy recientemente con sistemas de distribución bajo el suelo, incluso por las butacas, apoyado por unas cuestiones energéticas de reducción de consumo, ¿no? Y esto también tiene que ver con la acústica. Pero yo lo que quería decir respecto a lo de desmitificar es que ningún arquitecto se pone a proyectar sin considerar que se va a construir. Y cuando digo esto, digo que tiene en la cabeza nociones de estructura, nociones de material y nociones de construcción. Si el arquitecto que empieza a construir o a diseñar una sala de conciertos tiene nociones claras, ideas claras de para qué es, cómo va a funcionar y cómo quiere que funcione, hay menos magia y más ciencia. Es decir, que al fin y al cabo la acústica tiene una reducción científica. La acústica, que no es lo mismo que la sensación que tienen las personas que están en un auditorio. A lo mejor estamos muy a gusto en un auditorio donde no se oye muy bien, pero tiene tal carga social, cultural, musical, simbólica, que lo hace maravillosa como experiencia. Entonces, cuidado con la mitificación, ¿no? Luego hablamos de menos magia y más ciencia para ver si se os ocurre alguna manera de intentar solucionar eso. María va a hablar como usuaria. ¿Tú te has encontrado alguna vez un lugar con una acústica perfecta o una acústica mejor que otras? A ver, yo creo que el tema de la acústica es fundamental para nosotros, porque la pregunta que tú hacías y el por qué yo estoy aquí es porque es verdad que hay... cuando llegas a un teatro, además yo siempre lo focalizo todo en un teatro porque es quizás donde tengo concentrada toda mi vida y es inevitable. Cuando llegas a un teatro, una de las primeras cosas que miras es eso, ¿qué acústica tiene? Nosotros, como sabéis, llevamos bailadores, pero en la compañía todos los espectáculos es con música en directo. Y entonces uno de los trabajos a los que dedicamos más tiempo es a superar las deficiencias acústicas que hay en un espacio cuando llegamos. Entonces lo primero que llega a decir, uy, qué espacio más seco. Luego es muy curioso los calificativos que damos, ¿no? Y cómo cada uno lo define, esa cuestión acústica, de una manera. Es seco, es duro, es suave, es cálido, es frío. Es decir, que la acústica es fundamental. ¿Y cómo lo superamos? Pues tenemos que tener muchísimas cosas en cuenta. Cuando se hacen las pruebas de sonido, que son fundamentales, entonces superarlo pues con lo que se añade a nivel técnico de acústica, de sonido. O incluso a veces son con telas. A veces los telones ayudan a que la acústica sea mejor. Luego hay dos acústicas, la que hay en el escenario, que es la que escucha el artista, y luego la que hay en el espectador. El espectador está en un espacio diferente al del escenario. Entonces, son diferentes acústicas también y diferentes sonidos, en consecuencia, que hay que equilibrar, ¿no? Pero hay otra cosa, yo creo que es muy importante, que siempre hay tantas acústicas como oídos, como personas. Es decir, que por ejemplo, y depende de cómo estemos, yo hay días que estoy muy cansada y llego al escenario y después de no sé cuántas horas de avión, de gira, de no sé qué, digo, vaya teatro, vaya acústica mala que tiene. Y a lo mejor me responde mi guitarrista, que está con ese oído perfectamente
enfocado en este tema, me dice, ay, no, María, pues a mí no me parece que es tan mala acústica este teatro. Entonces yo me pongo a pensar, digo, es que estoy cansada. Y realmente depende. Igual todo está estupendo, pero soy yo que lo percibo mal porque estoy cansada. Y es decir, es un tema tan apasionante el de la acústica, precisamente porque es variable, depende de 1000 factores y por supuesto los arquitectos tenéis y los interioristas y todas las personas que os dedicáis tenéis un trabajo apasionante también. Cuando tú has dicho un teatro, un auditorio, ¿qué es lo primero que tú tienes que pensar cuando haces un auditorio? Precisamente en cómo se va a oír. Entonces, de ahí seguramente nace todo ese proyecto arquitectónico. Bueno, es un tema que a mí me encanta. Y a tu pregunta, ¿cuál era? Si has encontrado, además es una pregunta con truco, para el señor que vino ayer ya sabe que es con truco, Sí. porque nosotros sabemos una respuesta, o tenemos una respuesta colectiva. Vale. Si habías encontrado un lugar con una acústica perfecta. Pues no. Que no. No. Que no, que ahora a estas alturas ya sabemos que no existe. No, pero sí mejores, sí agradecida. ¿Y sí. qué los hace mejores? Porque has hablado de sonidos secos, sonidos suaves. Y luego hablaremos también de la manera que tenéis vosotros de compensarlo, ¿no? Pero ¿qué hace un espacio acústicamente suave o seco? Pues mira, que el sonido te envuelva. Como que tú, otro calificativo que cada uno definirá. Claro, pero tú hablas desde el punto de vista del usuario, porque no lo Sí. sabes asociar a unas dimensiones o un acabado o un material, no lo sabes asociar a... No es fácil. A ver, los escenarios, realmente yo puedo definir la acústica desde los escenarios, que normalmente intentamos siempre reproducir que sean iguales. Es decir, nosotros tenemos un montaje escénico que intentamos reproducir exactamente en todos los espacios donde vamos y alcanzar todas las cotas sensibles de una misma manera, sea de sonido, de iluminación, de todo. Entonces, intentamos siempre reproducir lo mismo. Claro, depende del entorno, depende de la estructura, pero, por ejemplo, depende que sea al aire libre o que sea un sitio interior. A mí, por ejemplo, una cosa que me emociona y que me apasiona es ir a los teatros griegos o los teatros antiguos, porque de ahí aprendes mucho. De ahí siempre te pones a pensar cómo han pensado esta gente la acústica y que normalmente tú escuchas mejor en un teatro antiguo, que normalmente no son realmente fieles a cómo no son originales, pero es alucinante, ¿no?, cómo trabajaban la acústica. Entonces, lo perfecto no existe, vaya, pero los griegos estaban muy cerca de ello. Pero lo que se acerca es curioso, porque ayer Antonio Najarro, la persona que representaba al usuario, decía exactamente lo mismo. No existe lo perfecto, podemos hablar luego de las compensaciones que ellos hacían, pero dijo que si algo se acercaba más, o sea, el lugar donde menos tenían que intervenir siempre era en un espacio abierto. Y la acústica era naturalmente mejor. Y entonces rápidamente Emilio dijo que llovía. El arquitecto dijo que llovía para encontrarle un defecto, porque si no ya es la ruina, ¿no? Claro. Eso. Bueno, Lo que ¿sí? pasa que Sí, no, estamos en la cuestión que tocábamos antes de la mitología. Sí. Es decir, no hay que escuchar nada para ir a Epidauro y tener una sensación maravillosa de encuentro con la naturaleza, con la arquitectura originaria, que casualmente yo la defino como una naturaleza construida. No es otra cosa que una ladera de un monte. Estaba fuera de las ciudades, es un sitio donde hoy en día vas a visitarlo y todavía te impresionas, aunque no haya nadie. Pero es bueno decir que teatro en griego quiere decir yo veo, no yo oigo. Los teatros griegos son laderas naturales construidas arquitectónicamente para mirar a un sitio, mientras ocurre una escena interpuesta. Y esto es una cosa hermosísima, ¿no?, que eso lo corrigieron los romanos y sustituyeron, por ejemplo, en Taormina, el teatro griego que está construido para mirar el Etna,
lo sustituyeron por un front escenae artificial donde suceden las cosas delante, ¿no? Entonces, ese es como empiezan un poco los espacios escénicos a separarse de la naturaleza y a buscar la arquitectura, ¿no? Luego incluso se cubrieron los teatros romanos con lonas, igual que el Coliseo. Entonces, ese trayecto, que es el que me interesa a mí, de la naturaleza a la arquitectura, tiene mucho que ver con la forma y tiene que ver con la acústica, pero yo solamente me puedo referir a la acústica natural y a la acústica musical, en el sentido que es mi experiencia. Aquí estamos hablando de la distribución del sonido en términos acústicos y mezclando lo que es la distribución electrónica, que en buena medida también tiene que ver en cómo han evolucionado técnicamente los equipos electrónicos que llegan a rozar la perfección, y esto hace 50 años no existía. Podríamos hablar, por ejemplo, quién es quien se implica en la creación del CD, que fue Karajan. Karajan, ¿no? Fue quien lo fomenta, lo apadrina y lo representa y que significó la divulgación de la música clásica a niveles increíbles, con una cierta calidad que rechazaban los más expertos diciendo que sonaba mucho mejor el vinilo, aunque tuviese el sentido. Entonces, estamos tocando temas muy distintos, aunque parezcan que es el mismo, ¿no? Entonces, yo lo que siempre digo en la cuestión de auditorios es que a mí lo que me interesa es la transformación, precisamente, de los espacios a través de la música. Es decir, ¿qué fuerza tiene el sonido para ser capaz de modificar la forma del espacio? Y esto es una experiencia del siglo XX, ¿no? Porque, y esto es lo que decíamos antes en cuanto a lo que es tecnología, conocimiento o experiencia. Nacho, yo con esto me pierdo y entonces pienso que a lo mejor alguien de la audiencia también se puede perder. Bueno, ¿Qué fuerza tiene? No, te voy a preguntar de nuevo lo que acabas de decir. La fuerza que tiene el sonido para modificar el espacio. Sí. ¿Habláis metafóricamente? No. Hablo geométricamente. Geométricamente. Sí, y por eso ahora mismo todas las personas que están aquí han podido estar en un teatro romano, en Mérida, aquí al lado hemos estado todos, o hemos estado en un teatro a la italiana de Herradura. En Madrid tenemos como 14, 16, en Europa están distribuidos por todas las ciudades y tienen una forma distinta. Y todos nosotros hemos estado en auditorios de distinto tipo, de distinta forma. ¿Esa forma qué obedece? Obedece fundamentalmente a dos cosas: al tipo de uso que se va a hacer de ese espacio, es decir, qué se va a representar allí, si va a ser teatro, si va a ser ballet, si va a ser, y tiene unos requerimientos, o si va a ser música. Y si va a ser música, ¿qué tipo de música? No es lo mismo la música barroca que la música sinfónica. O sea, estamos pensando... Y eso cambia sí. no solamente de dimensiones, sino de forma. Y esto es interesante, ¿no? Porque hay gente que esto no lo comparte, que puede decir, Koolhaas, tan moderno, sostiene que solamente hay una forma para una sala de conciertos, que es la shoebox, la caja de zapatos clásica. La de Viena, sí. Como la de Viena, que es también la de Porto, en la Casa de Música. Es un rectángulo puro. El otro arquitecto brillante, contemporáneo y homogéneo, Herzog, acaba de construir la Elbe Philharmonie, que sigue el modelo contrario, ¿no? Los viñedos de Charun. La acústica, creo que los dos son del mismo acústico, son de Yamazaki. El acústico de Hamburgo es Yamazaki. Es Nagata Acoustics, Sí, y el es Yamazaki, concreto el está aquí, es Toyota. Sí, entonces son japoneses estos. Ahora, las formas no tienen nada que ver. Nada que ver. ¿Y habéis estado en ambos, en la Casa de la Música, sí? Sí. ¿Y en el de Herzog? No, ahí no he estado. Sí. No he ¿Y tú estado. sí? En el No verde no fui. Entonces tenemos claro que no Pero podemos lo que juzgar pasa si no hemos que estado. la información que me ha llegado es que es un desastre. Ya, pero nos Es ha que llegado... esto lo ha ¿Por qué hecho es un desastre? alguien desastre en el Elbe Philharmonie, no sé qué. Es una... El edificio más caro del año pasado, Sí. el edificio más publicitado, más publicado, Pero, la Filarmónica. ¿Cómo podemos...? Es que yo creo que ahí ya no podemos entrar a decir A que ver. es un desastre si no hemos estado. Estamos hablando de acústica, Según tenemos datos. que ser serios. Según datos ¿Qué datos? del acústico, que da el volumen y el tamaño de audiencia, el número de audiencia, la sala es buena. Pero se ha construido mal algo. Algo está mal y no saben lo Y que es. ese algo, seguramente, como no es la audiencia, pero la audiencia siempre es la misma, es la que está en el suelo, en las distintas partes que esté también en los pisos. Esa siempre es la misma.
Lo único que puede ser el error son en las paredes y techos. ¿Y qué puede ser ese algo? Pues que ese algo tendría que haber sido algo que el sonido lo haga rebotar. O sea, el sonido se salga, o sea, el sonido... ¿Por qué se crea la reverberación? Porque el sonido directo choca contra una pared y ese sonido sale, vuelve a chocar con más paredes y eso genera el sonido reverberante. ¿Y eso es reparable? Lo importante ¿Es reparable? de una sala es que el sonido reverberante pase por delante del sonido directo. Porque si el sonido directo ya o sea, está superando al sonido directo, entonces la sala sirve para sinfónica. Si queda por detrás del directo, es que no va. Entonces esa sala, una oyente dijo, y después aparecieron otros en el escrito y yo no sé más, dice, es que yo no oigo nada. Y así varios. ¿A qué puedo deducir eso? Pues de que yo solo he visto las fotos de las paredes y tal y cual, y que hay como unos bueno, podría ser obra de arte, ¿no? Por decir, creación bonita, quizás podría ser, pero que son como unos pozos, que eso crea un scattering, que es una palabra muy moderna, desde el año 1970, que lo inventó Roder, ¿eh? Y eso va bien para salas pequeñas. Esas salas pequeñas se crean los scatterings. O sea, un error de principiante haber en puesto una salas, solución para salas pero en pequeñas salas en un grandes espacio no. grande. En salas grandes no, por una razón, porque el scattering lo que hace es crear que el sonido se revuelva sobre el elemento que lo ha hecho, o sea, crea como un efecto de absorción adicional. Y Gini, entonces, en esta situación... Claro, eso es la otra. Vale, entonces, en esta situación, con este error que tú detectas a simple vista, o que crees, que intuyes que puede ser ese... Sí, no, es que no puede ser otro. Vale, pues, que sabes que puede ser ese, ¿la solución por qué pasa? ¿Es una solución...? No hay solución porque esa obra ha valido de material. 789 millones de euros. Sí, eso sí. Y quizás, si yo hubiera tenido vida en aquel momento, que casi me morí, yo me tocaba hacer el LV. Claro, porque los conoces Porque mucho había a ellos. tocado, Sí. claro, ellos querían Trabajado que mucho. trabajara, pero no pude, ¿no? Ahora vuelvo a estar vivo. Pero que ¿Y tú lo podrías solucionar? ¿Eh? ¿Y tú lo podrías solucionar, algo así? ¿Qué? Si lo, Decírselo a los... No, que si lo puedes solucionar, que si tiene solución. Sí, pero de millones de euros. En millones de euros, sí. O sea, Claro, cambiar todas las un fallo paredes, garrafal, sí. Toda la terminación que hay toda aquella, pues, claro, no pueden haber esas cosas. En todo caso, pueden haber planos diversos, como yo he hecho en Sechin. En Sechin es una obra maravillosa, ganó el Mies van der Rohe, y que definimos todo, porque yo lo hice con... Yo inventé un difractor, que ya está inventado, ¿eh? Le llamo de Huygens, porque está inventado Vega, para la ¿no? luz. Y un elemento de Huygens es cualquier pared, una pared que le llega al sonido y el sonido tiene una frecuencia que es la longitud de onda muy inferior a los tamaños de la pared y el sonido rebota por incidencia y reflexión. Pero esa pared, la difracción no actúa. ¿Cuándo actúa? Pues cuando tú creas placas que tengan el mismo tamaño que la longitud de onda de la frecuencia que sea coincida con esa pared. Y entonces tú vas escogiendo las frecuencias que tú te interesa por zonas y así salió el auditorio de Sechin. Bueno, y Gini, Es como el auditorio de Barcelona. Sí. Que hicimos con el techo de arriba, del techo, ¿no? El bonito el La que se cúpula. ve. Bueno, por no meter más auditorios, y además la culpa es mía porque ayer me Bueno, pasé pues el allá rato también, pidiendo sí, otro un procedimiento. auditorio defectuoso y al final hoy lo hemos encontrado, ha salido el lugar defectuoso. Nos quedamos con dos cosas. Uno, tú lo hubieras hecho mejor
Bueno, científicamente al menos hablando. lo hubiera hecho con sentido común. Y dos, serías ¿Eh? capaz de solucionarlo, por millones de euros, pero serías capaz de solucionarlo, que no es poco. Sí, que no es pero poco. me sabe mal que no. No. Y lo sé. A Es que mí- los millones de euros no valdría yo, ¿no? No, ya Sería lo la damos por hecho. solución. Lo damos por hecho. A mí me gustaría Claro. volver a María. Ojalá fuera yo. Sí, me gustaría volver a María para preguntarte qué porcentaje de tu espectáculo dirías tú, así a grosso modo, que depende de la acústica. Porque tenemos el dato de ayer y por comparar. A ver, ¿de la acústica o del sonido? Del Vale. sonido. Pues yo creo que el 50%. Igual que ayer. Sí, es decir, sobre todo porque el trabajo que hay con la música en directo es fundamental, que no solo transmita, el directo no solo transmite el sonido, sino transmite una emoción. Y la acústica tiene que ver mucho con eso, no solo con el sonido, sino con la emoción. Entonces, es fundamental. Es como cuando me preguntan en la compañía qué son más importantes, los bailadores o los músicos. Es que son tan importantes unos como otros. Los dos van juntos. Y antes hablabas de maneras de compensar, porque Antonio Najarro ayer nos estuvo hablando de las compensaciones que ellos hacen, que son generalmente electrónicas. Y en cambio, yo sé que los ingenieros de acústica no son muy partidarios de las compensaciones electrónicas. Y tú has hablado de compensación electrónica y a la vez compensaciones con otros recursos, por ejemplo, con telas, con... Sí. A ver, la danza flamenca es muy compleja a nivel de sonido, porque llevamos los músicos en directo y porque la danza en sí ya es música, es percusiva. Nosotros hemos estado trabajando durante un par de años con un suelo. O sea, el suelo para nosotros, los bailadores, es nuestro instrumento. Es decir, tú llegas a un teatro y también los suelos varían muchísimo, varían una barbaridad el material que tú pisas. Y hemos estado trabajando con una empresa inglesa, que es la que hacen los suelos, con Arlequín, un suelo flamenco, que no solo es un suelo donde tú pisas, sino un suelo donde tú haces música percusiva y forma parte de la complejidad, ¿no?, de la danza flamenca. Y eso es fundamental, porque nosotros llevamos un suelo que nos pesa 4 toneladas, que es lo peor que tiene. Viajáis con el suelo. Claro, sí. Entonces, porque eso nos garantiza que vamos a tener un buen sonido a nivel de pies, a nivel dancístico vamos a tener un buen sonido. Y claro, sí, incluso en la salud afecta muchísimo tener un buen suelo que amortigua el golpe, el impacto. Claro. Daros cuenta que no lo sé porque son cifras tan estratosféricas, es decir, no sé si son no sé cuántos miles de impactos cada hora o no sé qué, es casi absurdo, pero es lo real. Entonces eso también te puede perjudicar a tu columna, a tu físico, a tus rodillas. Es que no hay color cuando vas con tu suelo que reproduce el sonido como tú lo quieres y que no te afecta a la salud. Entonces pues, María, trabajamos en eso. Sí, cuéntanos más del suelo. ¿Desde cuándo viajáis con el suelo? ¿Cuántos dura el suelo? ¿De qué es el suelo? ¿Cómo está diseñado? Y cuando hablamos de viajar con el suelo, a todo el itinerario que mencionábamos antes, China, Japón, Canadá, ¿el suelo? Sí. Claro, depende. Normalmente ya estos suelos están en algunos teatros, por ejemplo en Hong Kong o en Tokio, pues lo tienen. Si lo tienen, pues ya claro, porque se ha estandarizado, digamos, se ha hecho un diseño que ya nos sirve para bailadores flamenco y también para los clásicos. De hecho, Tamara Rojo, cuando estuvo aquí en el Escorial, hace, no sé, 3 años o 4, me pidió el suelo. Dice, María, que no, por favor, hazme un favor, que allí no tienen el suelo, préstanoslo, y se lo prestamos. Entonces, bueno, pero si no, es un camión de 8 metros que soporta estas 3,5 toneladas, 4 que pesa el suelo, y pues no sé, si vamos ahora a Ljubljana, que vamos al Festival de Ljubljana, el camión sale 3 días antes y ya lo tenemos en nuestro suelo. Es decir, es fundamental. Y si no, pues sale un mes antes si en algún sitio no lo tienen.
¿Y pero desde también cuándo? Sí. ¿Desde cuándo trabajáis con ese suelo y de Pues qué es? llevamos como 10 años trabajando. Me contactaron esto de Arlequín porque ya tenían un suelo para la danza clásica y quisieron que trabajase con ellos para hacer este suelo. Es madera de haya, son dos paneles con un rover, con esta goma Sí. que amortigua y donde también podemos poner microfonía, es decir, que también va Amplificación. reforzada con algo de microfonía. Es decir, bastante complejo. Pero es fundamental luego también para bailar. Cuando tú vas a un suelo y no suena bien o no tiene, realmente bailas peor. Entonces intenta, pues no solo ya por tu salud o por el sonido, es por eso emocional que aporta el tener un buen sonido. Isabel, ayer, tanto ayer como hoy, ahora mismo, bueno, en la intervención anterior, María ha hablado de algo parecido a la interpretación subjetiva de la acústica, ¿no? Y ayer muchos de los que intervinieron hablaban de su diferencia, la diferencia en la exigencia. Por ejemplo, Antonio decía que él era muy exigente trabajando, lo mismo, el construir el hueco, un poco contrarrestar la orquesta de otra manera, pero que cuando llega a casa a lo mejor es más exigente o menos según el día, lo mismo que has dicho tú, cuando estás cansada. O Teresa Sapey llegó a comentar el caso de un amigo suyo que tiene una casa en Vía del Corso, en Roma, en un sitio maravilloso, y que acabó teniendo que vender la casa porque no había manera de frenar al señor que se ponía a cantar delante en la calle, delante de los turistas, y que tenía un repertorio de solo 4 canciones que bordaba, pero que repetía continuamente, y esto lo intentó de todas las maneras y acabó vendiendo el piso, ¿no? Un caso extremo, ¿no? Me gustaría, por favor, Isabel, que hablaras de esta parte subjetiva de la acústica. Si te parece, has hecho mucha vivienda, tienes tú misma una opinión, y antes has hablado de compensaciones, si quieres, como muy prácticas, ¿no? ¿Interviene también esta parte subjetiva para la compensación? A lo mejor una parte más intuitiva que científica. ¿Cómo lo manejas? Seguro, en nuestro caso, yo creo que en el mundo del diseño y del interiorismo, las soluciones son mucho más intuitivas, porque estáis hablando vosotros de acústica muy técnica, donde el 50% de lo que ocurre en esos espacios es sumamente importante, ¿no? De hecho, María, tú acabas de decir que ese suelo en realidad es un instrumento más. Sí. Es como el que traslada un piano, pues, ¿no? Igual. Pues, en cambio, en el caso del diseño, recuerdo un hotel que hicimos en Barcelona, el Hotel Hom, en el que decidimos cambiar la tipología de planta y que no hubiera un preámbulo, que no hubiera lo típico es entrar, tener en aquella época, además, esto es del 2004 o algo así, lo normal es entrar por la puerta, tener un armario derecha e izquierda, el baño al otro lado y después la habitación. Nosotros decidimos eliminar este fuelle para poder conseguir una sensación de habitación más amplia. Y eso lo corregimos haciendo un espacio, un pasillo absolutamente oscuro, negro, inquietante, de manera que las paredes, de una manera intuitiva, no científica, pues queríamos que la gente estuviera en silencio para no provocar ruidos en las habitaciones. Entonces, lo que hicimos es poner una moqueta en el suelo, un tejido absorbente en las paredes y además muy poca luz. En aquel momento no existía la luz LED y acabamos colocando unas tiras de LED en el suelo que tenían una sensación de luz acuosa, de manera que cuando tú subías, abrías el ascensor. Me acuerdo que mi hijo pequeño en aquel momento tenía unos 14 años y cuando abrió el ascensor, el día de la inauguración, dice: mamá, cómo mola, esto parece Matrix. Y entonces entraba realmente allí, ligeramente perdido, desorientado, tenías que mirar el número para saber si tu habitación iba hacia la derecha o a la izquierda, era un pasillo recto, era sencillo de orientarse. Y entonces ibas realmente muy despacio hasta que llegabas a tu habitación, por este pasillo. Sí, pero por el color negro. Bueno, porque era negro, era inquietante, el sitio era inquietante por el color, porque era todo blando, eran blandas las paredes, blando el suelo,
y oscuro, porque esa luz que estaba en el suelo, un poco acuosa, te daba una sensación inquietante. Y entonces, cuando llegabas a la habitación, abrías la puerta y todo lo contrario. Estabas en una habitación absolutamente blanca, mediterránea, donde la luz penetraba de una manera importante. Y lo curioso es que nosotros habíamos protegido, evidentemente, el ruido que podía provocar el pasillo y la maleta, pero en cambio, curiosamente, recuerdo después alguna visita en el que lo que no habíamos tenido en cuenta, porque en aquel momento quizá no se le dio la importancia y porque tampoco era tan necesario, creo yo, es que cuando tú ibas andando por este pasillo inquietante y silencioso, lo que ibas oyendo es cómo iban haciendo el amor en las diferentes habitaciones del hotel. Demasiado silencio. No, en el fondo yo lo valoré como algo positivo, porque si tú llegas a un hotel en el que realmente en cada habitación pasa algo divertido, Madre es mía. que es un hotel estupendo. Te metes rápido en la habitación. Entonces, yo aprendí, como os he dicho antes, de Ginny, en esa clase magistral, porque es estupendo escucharlo, pero a mí me gustaría como poderle ir preguntando más cosas para aprender más para resolver problemas acústicos, ¿no? Bueno, bienvenida sea una colaboración, ¿no? Sí, lo que pasa que así como en un auditorio es imprescindible su papel, en nuestra profesión, como decía ayer Teresa, cuesta invertir, no solo en sus honorarios, sino cuesta invertir el público en general tiene que realmente irse concienciando, que lo va haciendo, en que es una inversión que a la larga funciona. Pero, en fin, a nivel en mi trabajo lo que hacemos es pues, intentar, a partir de sus consejos, equilibrar los materiales reverberantes de los materiales absorbentes, romper materiales que rompan, que el sonido rebote de manera diferente, de manera que luego lo absorbes, y de una manera poco científica, materiales que nos ayudan a resolver todo esto, y vas equilibrando esos materiales para conseguir una acústica adecuada a cada espacio. Has hablado de concienciación, ¿no? Y antes también Nacho ha hablado de la acústica que no se ve, que no se valora. También Ginny decía que era precisamente porque es una, no sé cómo definirla, ciencia, arte, depende, ¿no?, de quien esté solucionándola, relativamente nueva. Pero en cambio hemos hablado también a lo largo de los 2 días de situaciones muy incómodas, insoportables, diría yo, por culpa de una mala acústica o por culpa de un problema acústico. Entonces, estas situaciones insoportables no son bastante, no son suficientes para concienciar a la gente, para concienciarnos como usuarios. ¿Qué tenemos que hacer? Porque la gente, ya estamos cada vez más concienciados de que tenemos que aislar los edificios. Seguramente la normativa ayuda a eso, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tenéis que hacer los arquitectos, los interioristas? En este caso, María es distinto, para que nos concienciemos de la importancia del bienestar acústico, que María lo decía al principio, es una cuestión hasta de salud, en vuestro caso como usuarios, pero también... ¿Cuántas veces habéis ido cualquiera de vosotros a un restaurante y al día siguiente estáis medio afónicos? Sí. Y es por el esfuerzo que habéis tenido que hacer en ese sitio. Pero de alguna manera yo creo que poco a poco vamos entrando, o va entrando el público en general en la necesidad de protegernos, porque es un confort más. Y cuando tú entras, yo creo que en las viviendas también, en las viviendas es importante no ir al vecino, cómo se levanta, cómo se acuesta. Yo en mi casa, por ejemplo, tomé medidas también para poderme aislar, para que la vecina de arriba, para no ir a la vecina de arriba y que la vecina no me oiga a mí si a las 4 de la mañana tengo que coger un avión y me tengo que secar el pelo. O sea que yo creo que cada vez, en principio, me parece que somos todos más conscientes de aislarnos del ruido que nos pueden generar, de evitar nosotros transmitir ese ruido y luego del confort acústico de los espacios, ¿no? De la reverberación. No, pero es que el confort acústico está limitado por las ordenanzas, bueno, ordenanzas por un lado, pero sobre todo el código técnico, que ahora es europeo también. Entonces el código técnico es el que fija el aislamiento acústico que ha de haber. No lo fija el raciocinio de la necesidad de que hay ruido y tal, entonces tú te haces un espacio más aislado, sino es uniforme eso. Y claro,
si entonces hay distintos ruidos en cada lado y están superando los 50 decibelios que exige la ley, todos cumplen la ley y en cambio se molestan. Entonces quiere decir que la ley, como Entonces, decía ¿cómo se uno de arregla los... eso? Eso es difícil. Tendría que haber la voluntad que si creas un nuevo espacio, dentro de este espacio, en todo caso, pues tener la decencia de, mientras haya espacio, porque a lo mejor no hay espacio, para crear los aislamientos mejores, digamos. Normalmente todo va con el espesor también, ¿eh? Es densidad y espesor. Y para hacer el aislamiento acústico buscas un sistema de doble pared flotando, yo qué sé, y a lo mejor consigues más aislamiento, pero a lo mejor has robado un poco de espacio a ti, porque tú no lo robarás al vecino, eso es imposible. O sea, es un lío. O sea, la acústica es, por un lado, una elección, porque te quedas a lo mejor con un techo más bajo en una vivienda, y parece también que tiene mucho de una cuestión personal, ¿no? No solo en cómo percibes tú la acústica, lo que decías, la parte subjetiva, sino también lo que decía ahora Isabel, hasta qué punto te proteges del vecino y lo proteges a él de ti mismo, ¿no? Claro. Pero claro, es que permiso es una buena voluntad entre vecinos, pero es que si no, normalmente no tienes permiso. Y si no, ¿dónde vas a hacer el acto ese de baile o de no sé qué o de lo que tú quieras? Pues claro, tendrían que haber organizaciones, sitios que alquilaran un espacio, quizás sí, eso sería lo adecuado. Pero a lo mejor también tendría que cumplir, claro, al hacer un espacio nuevo, a lo mejor hay que cumplir también las ordenanzas. Pero bueno, entonces las que rigen normalmente son las del ayuntamiento, claro, que no puedes molestar a los vecinos. Y lo que intentaba preguntar antes, ¿creéis, como dijo una persona del público ayer, que son insuficientes? ¿Que la normativa es insuficiente, el máximo de 50 decibelios? Bueno, el tipo de decibelios que hagan dependerán de la actividad. Lo único que no sé es si existe la figura de crear espacios para que la gente grite y se explaye, no lo sé. No, estos espacios Sí, están... son campos de fútbol, pero es otra cosa. El fútbol, sí. Y además son exteriores, que No, tienen mejor es que acústica. Las consecuencias también, porque existen salas comunitarias en urbanizaciones que también pues, se puede considerar que tampoco contribuyen a construir la ciudad, porque aíslan mucho a muchas viviendas que tienen espacios comunes, pero que entonces se relacionan de una manera distinta con la calle, entonces se complica por otro lado. Italia es como España, somos parecidos. Ahora dijeras Suiza, hombre, eso ha cambiado. Allá hay mucho más silencio, eso va al revés. Pero porque ellos mismos ya están en silencio, ¿no? Esas historias, ¿no? Pero yo animo a que la gente en sus propias casas se proteja y proteja a los demás, de manera que tú puedes poner la música a toda pastilla y ya que en el momento tú estás escuchando, o sea, sabiendo que lo que tú haces no perjudica nunca a los demás y por descontado que los demás no te perjudiquen a ti, Claro, ¿no? esta acción es maravillosa porque te estás protegiendo y estás protegiendo a los demás. Lo que pasa es que tal como somos los españoles, a lo mejor esperas que se proteja y te proteja el vecino, pero no. tú mientras Yo tanto creo, lo mejor es que te protejas tú y te asegures. o que vaya el gasto compartido a lo mejor, ¿no? Sí. Y eso no pasa en los auditorios o todos los espacios culturales, porque se hace allá y no hay normas. Las normas del Código Técnico ya no existen y allá se ha de hacer las cosas para conseguir tener un aislamiento perfecto. Eso es lo primero. Después se viene en los acabados, que son los que dominan la reverberación y el espacio. Pero primero has de ir a los aislamientos acústicos de todas las paredes y de todos los sitios de todo el edificio. Porque, claro, hay unas instalaciones que envían sonidos, que hacen vibración. Lo del muerto el otro día que dije, pero hemos descubierto una vibración del metro. Tuvimos que flotar pues, el auditorio de Barcelona para poder, porque si no, aún tendríamos vibración. O sea, cosas de estas. Los auditorios hay un gasto importante, depende de los malos acondicionamientos. No, de lo que hay en el exterior. Si no hay metros, no habrá que flotar nada. Si no hay autobuses, las fachadas podrán ser más débiles. Pero todo se ha de calcular
milimétricamente. Eso es verdad. Antes de dejar entrar las preguntas del público, a mí me gustaría haceros 3 preguntas más. Las adelanto para que vayáis dándole vueltas a la última. La primera es técnica. Estáis hablando ahora de aislamiento, de un aislamiento, decía Isabel, que a lo mejor es personal, decisiones personales, intuitivo en ocasiones. Y entonces, lo primero que me viene a la cabeza, desde pues, la ignorancia seguramente, es si este aislamiento no podría ser a la vez acústico y térmico. ¿Cómo has dicho? Si podría existir un aislamiento que fuera a la vez acústico y térmico, porque así dejaríamos de embadurnar la casa Sí, con, puede de ir ser. quitándole centímetros y centímetros y centímetros, ¿no? ¿Es posible eso? En conjunto sí. En conjunto, sí. En conjunto sí, mezclando paneles o sistemas de paredes que tengan densidad, pues es muy importante la densidad, y después absorción. Es que la absorción también ayuda a mejorar el aislamiento acústico, no nos engañemos. Y además te proporciona, pues, calor, bueno, te evita tener calor, o sea, es la protección térmica. Sí. Bueno, la segunda pregunta es psicológica y va para todos. Ayer se habló de espacios, y ahora mismo también habéis hablado, Isabel, sobre todo de espacios que necesitan conseguir silencio, ¿no? Después de decidir ayer que el silencio, según John Cage, era imposible de conseguir, ¿no? Porque siempre acaba uno escuchando su sistema nervioso o la circulación de la sangre, ¿no? Pero bueno, espacios en los que se necesita el silencio. Y en cambio, hay espacios en los que es necesario, está demostrado que funcionan mejor con ruido, es decir, aislándolos menos. Por ejemplo, ayer citaban los restaurantes del fast food o incluso los centros comerciales o incluso el espacio intermedio que citó Teresa ayer, que es una especialista, Teresa Sapey, especialista en aparcamientos, pero ella decía que era imposible intervenir acústicamente porque es muy necesario poder escuchar. Es decir, una acústica que te permita, o sea, necesitas el silencio, pero no el silencio de quien entra, que te marque otras presencias en el propio aparcamiento, ¿no? Desde este punto de vista psicológico, ¿os vienen a la cabeza, cada uno desde su experiencia, espacios, lugares donde sea necesario el silencio y al revés, que sea posible ordenar el ruido? Bueno, los de imposible ya sé cuáles son. Si tú haces un auditorio, no puede tener un NC, ha de tener un NC15, ver bien. NC15 son unos 10 decibelios, se le sumas 10 al 15 y en decibelios eso son unos 25 decibelios que no se oye nada. O sea, al medio la persona, yo bueno, a lo mejor hay alguien que oye algo, pero es un valor que se dice no hay ruido. Las sinfónicas siempre han de ser NC15. En cambio, las salas de conferencias ya no es tan importante, el ruido del clima no es tan importante y puede ser una NC del orden de 25, sitios de teatro también. Quizás puedes llegar a 30, pero no, mejor la 25. Esas son situaciones que en decibelios, claro, una NC25, una NC25 son unos 10 más, unos 30, 35 decibelios. Ya es ruido, eso ya es ruido. Pero aún no molesta del todo, pero molesta. Pero se resiste. María, cuando tú hablas de que elegís trabajar en los teatros, a diferencia de un auditorio, por ejemplo... ¿Elegís? Perdona, no te he oído. Trabajar en teatros. Sí. Tú has diferenciado antes, ¿no? Sí. ¿Y eso por qué es? ¿Entre trabajar al aire libre o trabajar en un teatro cubierto? O un auditorio, por ejemplo, que es mayor. Los auditorios normalmente no tienen caja escénica. Y la caja escénica es, digamos, la que cubre, la que viste todo el montaje. Tienen peine, o sea, tienen una altura increíble de no sé cuántos metros, ahí me decís vosotros mejor, y hay una gran diferencia. Incluso a veces un auditorio se intenta adaptar o que se acerque un poco a la caja escénica para dar todos esos elementos que ayudan
eso, a aforar el espacio, a poder distribuir las luces que necesitan ese aforamiento de calles con telas o con paneles y a hacer ese sonido un poquito más recogido para ciertas cosas. Pero la pregunta que tú has hecho sobre el silencio, a mí se me ha venido a la cabeza 2 ejemplos de coreografías que yo hago. Por ejemplo, en Óyeme con los ojos, que la habéis visto con algunos de los que estáis aquí, empieza, la primera coreografía es en silencio, es decir, están todos los espectadores, estáis sentados, estáis esperando, telón abajo, se levanta el telón y no oye nada. Es decir, no oye nada durante 2 minutos. Y entonces tú ya empiezas a escuchar al público que empieza a hacer... empieza como a hacer ruido porque le entra como nervio. Porque como no es lo habitual, se levanta el telón y algo se va a oír. Cuando llevan ya 2 minutos sin oír nada más que ver, o sea, ven, oyen con los ojos, ¿no? Pero se incomodan. Entonces hay esa reacción del público curiosísima, además que nos falla. Provocada. Provocada, claramente. Claro, provocan sonido porque lo necesitan para su propia tranquilidad, ¿no? Y luego hay otro aspecto, en ese tema justo yo espero, porque se levanta el telón, siempre hay una conversación entre el público antes de empezar el espectáculo. Y yo a veces, o sea, el tiempo en que se inicia el espectáculo depende de cuándo el público ya ha hecho el silencio absoluto. Claro. Siempre hay apaga el móvil, no sé qué, un niño que no sé qué. Entonces esperas a que se haga ese momento de silencio para arrancar. Es decir, que hay ese no intercambio, lo maravilloso, yo creo, de estar en un escenario y de tener al público ese intercambio, ¿no?, que hay siempre, y esa comunicación que hay siempre entre escenario y espectador. Y la imposibilidad de calcularlo científicamente también, Claro. la mezcla con la intuición de la que hablábamos aquí. ¿Quién quiere hablar? ¿Nacho o...? Yo pienso que tiene algo que ver el sonido con la luz. Hay personas que están más a gusto con determinado nivel luminoso y con determinado nivel sonoro, ¿no? Hay personas que para dormir necesitan silencio absoluto o oscuridad absoluta. Pero hay personas que duermen con un nivel de ruido que te sorprende o con un nivel de luz, ¿no? Entonces, hay una parte subjetiva que también es muy importante en esto, ¿no? Yo creo que no se puede establecer ahí una cuestión que sobrepase lo que uno espera, como dice María, cuando uno quiere provocar un efecto, una sensación. Yo creo que el vacío, el silencio absoluto lo relacionamos con el vacío absoluto, ¿no? De alguna manera. Siempre me acuerdo, me parece, de la película 2001, Una odisea en el espacio, que hay un momento que se hace un silencio absoluto. Sí. Cuando estás entonces se acaba el sonido y estás en el vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque... Yo lo medí, lo expliqué. Claro, entonces realmente son unas sensaciones que lo que te hacen es sentirte vivo, ¿no? Porque tanto la luz como el sonido, como el resto de los sentidos, lo que nos hace es reconciliarnos con nuestra naturaleza, ¿no? Y poseer la naturaleza a través de nuestros sentidos. Y creo que algo de luz, algo de sonido, no tiene por qué ser nunca demasiado molesto. Lo otro es superar determinados umbrales que ya son imposibles. Son ruidos, de luz, incluso, de luz, ¿no? Esto lo sufrís mucho los artistas, ¿no? Los focos, que no sé cómo podéis trabajar, pero ocurre con los artistas del sonido. Muchos auditorios, los directores, no oyen lo que están tocando. No saben lo que están tocando. Lo recuerdan del ensayo porque en las condiciones espaciales y volumétricas del auditorio él no puede oírse a sí mismo ¿Y eso es imposible de solucionar? Bueno, se mitiga a veces con los reflectores que has visto encima de los escenarios que están dirigidos solo para los músicos, para que la cuerda pueda oír de un lado a otro. No pueden conciliar, ¿no? Entonces, todo esto forma un mecanismo complejo, ¿no? de convivencia con los sentidos, ¿no? Yo haciendo el liceo, tuvimos que, como todo se quemó y no había nada y todos lo teníamos que inventar, o sea, salió lo que salió y muy bonito y se parecía a lo que había antes y lo que sé, y las alturas, qué techo, a qué altura lo ponemos y cosas de esas. Entonces hasta decidimos ver qué ruido hay en el silencio de una ópera para saberlo. Y entonces nos fuimos a medirlo en el Staatsoper de Viena. Allá nos recibieron, y ya con aparatos midiendo desde
bueno, para medir desde la sala, un silencio después de aplaudir o no sé, había un momento que tenía que haber un gran silencio y yo medir, nosotros medir. Entonces, bueno, y eso hicimos. Y era ese silencio fue tan fuerte, o sea, bueno, es de imposible explicación. Un silencio que quedaba todo como si se hubiera parado la noche, o sea, aquello. Y dices, ostras, digo, oías como el gemido de las personas respirando, por decir algo, ¿no? No se oye nada, pero la gente no puede. Bueno, fue una sensación muy importante. Es que la tengo escrita, esa sensación, y ahora no me acuerdo, es lo malo en esos escritos que hago, pues a veces sí. Pero silencio se rueda, pues es un poco eso, ¿no? La gente tal, pero un silencio descongelador, aquello que quedas... Claro, si la persona estamos acostumbrados a tener sonidos, y no tener sonidos dices, ¿qué pasa aquí? Pero a veces lo agradeces, porque está ahí, esta cosa de horror vacui, ¿no? Que en los ascensores tienes que escuchar una música, que en los pasillos de los hoteles muchas veces, en el avión, mientras esperas que despegue, es muy invasivo realmente, ¿no? A veces que necesitas la mente en blanco. Yo, por ejemplo, hago deporte siempre sin escuchar música porque es que en algún momento hay que descansar, ¿no? No sé. Yo recuerdo cuando hicimos un restaurante aquí, Filandón, que está en un enclave de autopistas. Y cuando empezamos el proyecto y teníamos desconocimiento total de cómo acabaría, ¿no? Y en aquel momento yo estaba metida en el FAT con temas de la materialoteca y me interesaban los metamateriales que parecía que podían ayudar a rebajar el sonido. Y en aquel momento contactamos con la Universidad de Valencia, que estaban trabajando, y creíamos que a lo mejor pues, una empresa privada podía podíamos usar a una empresa privada para que la empresa se beneficiara de los estudios de esa universidad. Total, que vinieron a tomar medidas del ruido que generaba esta autopista, y a pesar de que está en un enclave que aparentemente parece que ha de ser ruidoso y desagradable, como el ruido es constante, estaba dentro de unos parámetros lógicos y desapareció la posibilidad de usar un nuevo material para bajar, porque yo lo que pretendía es cerrar toda la parte exterior con este metamaterial, que eran unos tubos colocados de una manera concreta, y con esto hacer una valla de cerrado de todo el conjunto y bajar el ruido interior. Pero como el ruido de una autopista es constante... No puede ser, tiene que tener variaciones para hacer eso. Lo peor, ¿no? Lo peor del ruido es que sea... Y que, o sea, este ruido que no sé técnicamente cómo se describe, pero el ruido constante al final te acabas acostumbrando y tiene una frecuencia baja que hace que no pudimos actuar. La baja frecuencia no se oye mucho, eso es por suerte, pero las frecuencias medias y altas es así. Lo que pasa que, por ejemplo, nosotros cubrimos la Gran Vía después de las Glorias, fue un obrón. Un obrón porque tenían que enterrar eso en el metro, bueno, en un túnel, y era muy caro y no había dinero para hacerlo eso. Entonces hicimos un sistema de pantallamientos. Claro, entonces me buscan a mí, que yo estaba haciendo el auditorio, y digo, ¿y usted sabe de eso? Y digo, bueno, pues todo se aprende. Y lo intenté hacer, y sí, y me metí a hacerlo, y fue una obra muy importante. Allí hice un doble apantallado por diseño, ¿no? O sea, que creaba doble pantalla, la cual salió muy bien, pues se hizo toda la obra constructivas de hormigón. Bueno, es un material especial, ahora no me acuerdo exactamente, el cual puso la Benedetta unos policarbonatos que le dimos los aislamientos acústicos y tal y cual. Eso duró 5 años. Y después el tema de la pantalla, una vez hecho, bueno, habíamos medido todos los edificios de la Gran Vía, uno por uno, desde abajo hasta arriba, todos para saber el ruido de antes. Y después de acabar la obra, 5 años después,
volvimos a medir el ruido, digamos, que recibía la gente de la autopista ya funcionando, a los mismos. Y hubo una mejora de 13 decibelios A, o 12 o 13, porque depende de los pisos, va a variar un poco, de 12 o 13 decibelios A de aislamiento acústico de la potencia sonora emitida. Eso quiere decir que si tú la potencia sonora la reduces a la mitad, o sea, rebajan 3 decibelios. 3 decibelios es que la potencia sonora se ha reducido a la mitad. Pues la rebaja ahora es de 13 decibelios, es la 13ª parte, Sí, mucho más. yo creo que es mucho más bajo. Sí. Es casi como lo explicas eso, ¿no? La potencia sonora es que ahora es como... Ahora viven felices allá. Ahora no les llega. ¿El ruido que haces? ¿Se mete hacia adentro? Lo mandé para abajo. Y no, exacto, se queda Sí, dentro. O sea, adentro sí que has generado más ruido. Sí, creé una pantalla que iba así y otra que iba así, Sí. y la otra la igual, y el Lo tiras sonido hacia se iba adentro. hacia abajo. Bueno, antes de dejar paso a las preguntas del público, os voy a pedir que por favor penséis en un lugar con una acústica memorable. Ni buena ni mala, memorable, para que vayamos haciendo nuestro ranking de lugares con acústica memorable. ¿Vale? Idlo pensando, yo doy paso a las preguntas del público y luego, antes de iros, me lo tenéis que compartir con todos, ¿os parece? ¿Hay alguna pregunta en el público? Si no, a lo mejor tendréis que pensar más rapidito. Bueno, una pregunta que yo os he hecho y se ha quedado sin responder es lo que os preguntaba de lugares en los que el ruido funciona a favor del lugar y lugares en los que el ruido, María lo ha explicado muy bien en su caso, pero a lo mejor en el tuyo, Isabel, que tú tienes experiencias con escuelas de idiomas, o sea, mucho interiorismo, comercio, y lo que te decía, ¿en alguna ocasión te han hecho trabajar fomentando el ruido? La verdad es que yo no he tenido No. nunca esta experiencia. Ese tipo. De todas maneras, yo creo que soy una persona muy sensible al ruido y siempre he intentado protegerme, porque desde hace un montón de años, 30 y tantos años, que trabajo en el mundo del diseño, y recuerdo que ya en los primeros restaurantes, que fue cuando conocí a Higini, ya eso me preocupaba. Seguramente también porque los restaurantes generan mucho ruido a los vecinos y ahora hay una normativa que los protege, pero hace 30 años no. Y entonces de esa manera, y seguramente cierta sensibilidad al ruido, yo siempre intento que las cosas sean menos ruidosas de lo que me piden. Bueno, pues antes de que me digáis el lugar, me gustaría citar una frase casi concluyente de cada uno. Isabel ha dicho esto, que siempre intenta que, esto mismo que acabo de decir ahora, que los lugares sean lo menos ruidosos posibles, pero también ha hablado de diseñar una acústica intuitiva, ¿verdad? Una acústica más casera, más intuitiva, menos científica a lo mejor. Ignacio García Pedrosa ha hablado de la gran complejidad de la acústica, pero ha dicho cosas, yo creo que, por lo menos para mí, muy relevantes. Uno, que tiene que ver con la vida social, la acústica, no tanto con el estudio, con la introversión que a lo mejor esperarías en determinados espacios. Y también ha dicho que es necesario desmitificar la acústica. Y Ginny ha dicho que la acústica es lo más atrasado que hay. Bueno, es la ciencia última que ha existido, prácticamente. Y María ha hablado, nueva, no sé. sí, María nos ha contado que el suelo es para ellos, para los bailaores, un instrumento que pisas, con el que haces música y con el que además cuidas la salud, ¿no?, de los bailaores. Dicho esto, os voy a pedir, para concluir ya, a no ser que aparezca una pregunta, el lugar memorable que nos recomendaríais. Bueno, es que tengo muchos, pero Uno. yo quería explicar otra experiencia, que esa la he tenido yo últimamente y no sé si un día podríais ir a verla. Porque
muchos auditorios tengo muy buenos, el Auditorio de Barcelona, el de Frescolduna, el tal, el cual, etc. Pero eso no es el caso. Lo que te hace llorar, una obra perfecta es aquella que te hace llorar o estás a punto de arrancarte el lloro. Y eso me sucedió en Estonia, en una obra con Arvo Pärt, en su sala de ensayos, ¿no? Que le llamamos el auditorio de Arvo Pärt, que hace música religiosa. La música religiosa, ¿qué se caracteriza? Pues se caracteriza sobre todo por su necesaria reverberación que ha de tener. Y un espacio pequeño de reverberación no demasiada, no puede haberla, porque el tiempo de reverberación siempre es proporcional al volumen. Y eso no queda más. Después si le pones la audiencia que le quita por absorción, le quita volumen a la sala, pues... Pero allá sí sucedió. ¿Y por qué sucedió? Bueno, hicimos todo el proyecto, todo muy bien. Allá implantamos un sistema con Sobejano, esa obra no es mía, siempre estoy con un arquitecto. Nieto El Sobejano. arquitecto es Nieto Sobejano. Hicimos esa obra allá, que es con unos sistemas que yo inventé a partir del tonal St. Gallen, que tenían esa misma necesidad de crear en un espacio pequeño sensación de espacio grande. ¿Y por qué lo tienes, sensación de espacio grande? Por el aumento de reverberación que producen esos difractores de Huygens, que yo les llamo, colocados pues, adecuadamente, ¿no? Bueno, pero todo aquello, solo tengo 3 experiencias de ese sistema, pero la única experiencia real buena que yo he vivido es el concierto que hizo la gente de Arvo Pärt, que son unos músicos de película, y que tenían la sala abarrotada el doble de gente de los que caben, el doble de gente, porque los invitados más los actores que veían la Biblia, habían 200 más, y allá tocaron durante 4 horas o 3 y pico, no me acuerdo, ¿tú te acuerdas? Muchas horas, bueno, es que está mi mujer allá. Y entonces... Qué bueno. Y la sensación... Sí, así. Y la sensación que tenías era como que era su música tan imponente, tan fantástica allá en aquel espacio, que nunca la había oído en ningún otro lado. Y que te arrancaba el llanto. O sea, tenía la necesidad. Yo estaba cohibido, es verdad. Bueno, no sé si alguno más ha llegado a llorar por la acústica en sí. Sí, prácticamente sí. No sé si otros no, pero yo sí. Sí, pues me alegro, Sí, seguro que... ¿Algún espacio memorable, recomendable? Pero es que a mí me pasa un poco que yo tampoco sé si la memorabilidad es debida a la acústica o es debida a todo. Sí, claro. Entonces recuerdo hace poco a ir al liceo a ver un espectáculo de danza que antes he comentado con María, maravilloso y realmente de emocionarte, de conmoverte. El liceo podría ser quizá el mejor espacio. Y el peor... ayer, viniendo en el tren, fijaros en el AVE, cuando llegáis a Madrid, el pasillo que comunica la estación, tú vas hablando, iba hablando por teléfono, y ibas por las cintas, y de repente, cuando llegas a la cúpula, suena de una manera absolutamente reverberante y después vuelve a bajar el sonido, y luego vuelve a subir y vuelve a bajar. Y no sabes ni cómo hablar. Es increíble. Y te lo digo. Yo hice todo de absorción, todo eso era absorbente. Todo. ¿Pero aquí qué pasó? Todo. Y de repente, ahora últimamente, lo han pintado, lo han cambiado, y ahora te reverbera. Claro. Pero hicimos todo un gasto. Pero es que al pintar... O sea, estudié todos las perforaciones, todo. O sea, al final, la acústica, una cuestión muy frágil. Muy fragilísima. Difícil de mantener y muy frágil, como una flor casi. Porque pintas y desaparece pero la acordaros, yo lo hice.
No es fácil, ¿no? Claro. Pero por referirme a experiencias más o menos recientes y aclarando antes que la palabra ruido tiene connotación negativa siempre y Siempre. sonido no. Ruido siempre es negativo, sonido no. Si hablamos de sonido en la máxima intensidad o en la mínima intensidad, y por referirme a algo que es la naturaleza, que creo que es donde está el origen de todo, yo me referiría al estruendo que forma el agua al caer en las cataratas del Niágara en un día que no hay turistas. Difícil. Lo he estado, sí. Y yo he estado también en el Patio de los Leones un día sin turistas con el chorro del agua. Y es el mismo fenómeno del agua sonando en los dos niveles más diferentes posibles, ¿no? Bueno, esto es otro tema. Antes hablábamos de la capacidad de cargar recuerdo y memoria del olfato y el sonido, y yo recuerdo, por ejemplo, la visita a la Alhambra como completamente distinta de día y de noche, y muchísimo más cargada de olores y de sonidos, aunque el agua está igual, por la noche, curiosamente. A lo mejor tiene que ver con el negro que tú decías antes. Bueno, ¿queréis decir algo más, María? ¿Queréis...? Bueno, con respecto a esto de los... Sí. Yo quería... Una cosa que a mí me ha gustado mucho, que además lo ha dicho tanto Isabel como Nacho, cómo se asocia el sonido y la luz. Yo creo que eso es fantástico, es cuestión de la sensibilidad. Esto que tú dices tú es muy frágil, claro. Muy frágil. Todo es tan... Es pura sensibilidad, todo lo que percibimos y lo que somos capaces de crear. Y con respecto a los espacios que decía, pues se me viene a la cabeza siempre los teatros y también, tanto en el aspecto positivo como en el negativo. Teatros que a lo mejor tú esperas grandes expectativas a nivel de acústica, de sonido, y que en cambio no lo son. Por citar el Bolshoi, que yo iba allí creyéndome que iba a lo máximo, y en cambio toda la acústica está pensada desde el foso y no desde el escenario, porque era para la orquesta y no para el sonido que se crea desde el escenario. Y la Sydney Opera House, que tiene una sala, que es el auditorio grande, y luego tiene la de danza, y la de danza tiene una acústica fatal. Sí, entonces fama, hay cosas... Y luego, como sonido memorable, yo creo, por ejemplo, que es este teatro, el Teatro Romano de Fourvière, que claro, es verdad que no es exactamente original y que tiene una acústica fabulosa a pesar de que es enorme. Y que hay 5.000 personas, ¿no?, que te están viendo. Y en cambio se crea una acústica fabulosa y mágica. Pues muchas gracias. Sí, una pregunta del público, se anima. Les animo, si quieren, la oportunidad ya se acaba. Bueno, comentaros desde mi experiencia en el tema acústico, sobre todo en edificación residencial privada, en viviendas. La mayoría de los promotores o constructores, lo del aislamiento acústico es como un hacha que está ahí y que te puede caer si no cumples, pero no lo tiene interiorizado como una necesidad de los usuarios. De hecho, en muchos casos, ya sabéis que el código técnico te dice que tienes que tener 50, DNTA de 50, pero te permiten un margen de -3. O sea que teóricamente se podría enfocar diciendo que con 47 cumples. Bueno, pues las soluciones constructivas que se intentan llevar a la práctica son aquellas que al menos tengan 47, no vaya a ser que no cumplamos. Pero en muy pocos casos dices, bueno, voy a hacer las cosas lo suficientemente bien para que las personas que habitan esas viviendas tengan un confort acústico. No, más bien está enfocado a decir, voy a cumplir con el mínimo, que si no voy a tener un problema. Entonces yo animaría a todos los diseñadores, a los arquitectos, para que nuestro grado de conciencia respecto al confort sea elevado, que no nos conformemos con esos 50, sino mirando el usuario, que seamos capaces de aportar mejores soluciones constructivas. No solamente en lo que es interior-interior, sino interior-exterior, porque bueno, las fachadas son muy importantes, las molestias que producen los niveles exteriores, a veces los usuarios es una de las primeras cosas que detectan. Y, bueno, pues cuanto más calidad de edificación, evidentemente, pues mejores acabados, va a tener gimnasio, va a tener aire acondicionado, suelo radiante, frío, calor. Pero hasta que no vives en la vivienda, no notas esa carencia de aislamiento, y gente que ha pagado una cantidad muy considerable por una vivienda de calidad, resulta que al final de todo, lo que más echa en falta es el aislamiento acústico.
Es una pena que eso no lo tengamos en cuenta desde el principio para no encontrarnos finalmente con un problema de difícil solución. No, eso está claro. Como diría Pablo Maroto, para eso estamos aquí, ¿no? Que ayer salió varias veces ese tema. Como veo que no era una pregunta, simplemente un comentario, ¿verdad? Bueno, mi pregunta en todo caso podría ir a Nacho, es ¿cómo te enfrentas o cómo los promotores o como tú como arquitecto, cómo ves esa necesidad de aislamiento o enfoque del aislamiento en la edificación? ¿Es algo primordial o es algo realmente que en proyecto es casi secundario? Vamos a ver, yo no hago muchas viviendas, pero sí me he enfrentado con problemas en espacios de oficinas, de sedes importantes donde hay requerimientos de aislamiento y tal. Y es algo que se tiene que tener en cuenta desde el proyecto. Yo creo que el problema doméstico son dos. Uno, el de aislamientos. El de aislamiento para cortar el ruido que viene de fuera. Y otro es el confort acústico que se genera dentro. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, es evidente que eso está regulado por las normativas y que en una construcción cuidadosa, siguiendo las normas de la construcción y del cumplimiento de las normas, se consiguen al menos evitar la transmisión de ruidos por golpe o, en teoría, sí se deben hacer, ¿no? Luego está que las viviendas están sometidas a otro régimen muy distinto y es que se habitan por personas distintas que construyen un interior distinto, con materiales distintos, con las distintas absorciones. Cuanto más moderno sea el habitante, menos absorción tendrá, más minimal será y tendrá que recurrir a materiales directos y no a este recuerdo que tenemos todos de la casa de la abuela cuando se cerraba en verano y se quitaban las cortinas para el tinte y se quitaban las alfombras y quien entraba ahí decía, esta casa está vacía, ¿no? Eso es una cosa que ya no existe, ¿no? Pero son dos cosas distintas, yo creo. Uno, lo que viene derivado de la construcción, que viene fundamentalmente, bajo mi punto de vista, de las cuestiones de impedir que el sonido atraviese tanto el exterior, interior, como entre distintos compartimentos de la construcción, y otro es el confort acústico que uno puede más o menos tener un cierto grado de capacidad de modificar en función de cómo le gusta a él. Hay gente que le gusta tener todo acolchado y necesita mucho silencio, y entonces ves casas completamente forradas y llenas de objetos. El hecho de que haya muchos objetos incrementa la refracción del sonido y rompe la onda acústica. Todo esto son cuestiones que uno va encontrando el confort también en su forma de vivir. Tenemos otra pregunta, me dicen. Sí, yo voy a hacer un pequeño comentario primero a lo que ha hecho él. Hablas de cómo el promotor y demás. Esto es solo un... Si tú ves el mercado inmobiliario en Madrid, donde un piso de €500.000 recién reformado tiene una certificación energética G, te haces una idea de qué tipo de promotor hay y qué es lo que espera gastar en acondicionamientos, sea acústico, sea térmico, sea el que sea, sin más. Mi pregunta va por otro lado y además lo habéis comentado antes, es el ruido de fondo. Yo he tenido una cliente, soy arquitecto, he tenido una cliente que tiene un problema físico propio que es que no elimina el ruido de fondo. Su cerebro no lo elimina. Entonces, siempre, yo no sé prácticamente nada de acústica, estudié un poco en la escuela y estamos empezando a trabajar con ella y una cosa que me interesa es cómo apantallar el espacio exterior. O sea, cómo generar una verja para la casa que me reduzca al máximo el ruido de fondo. Una verja sonora, hablas. Sí, sí, bueno, lo que ella hablaba de que el recinto exterior de un edificio tuviese algún tipo de paliador o de apantallamiento al ruido de fondo. Que habéis dicho, bueno, como ruido de fondo... El experto es Gigini, ¿eh? Ya, bueno, porque tú comentaste antes. Bueno, entonces, justo ese es mi problema. Apantallar siempre se puede. Lo que pasa que la pantalla ha de ser suficientemente grande como para que el sonido, poder burlar el sonido, digamos. Porque si es una ventana tuya que tienes y esa hay que apantallarla, bueno, es más práctico aumentar el aislamiento acústico del vidrio. Entonces, a lo mejor no hace falta poner la pantalla, eso primero. Pero es que no te oigo, ¿sabes? ¿Y por qué no te vienes Perdona, aquí? estoy proyectando Ahora. un chalet para ese cliente. ¿Eh?
un chalet para el Ah, cliente, un chalet, una villa. chalet, sí. Entonces, mi problema es que Que la pueda salir a su carretera, jardín, sí, sí. porque claro, yo sé cómo aislar Sí. la casa acústicamente, Sí. pero cómo apantallar el espacio exterior. Bueno, la pantalla no es muy complicado, lo único que en realidad has de poner los paneles adecuadamente y que tengan suficiente aislamiento en el sentido de para Una poder consulta burlar el profesional. sonido. Una La consulta única profesional. solución es rodearla de paneles. ¿Eh? O sea, mi pregunta es, hombre, Sí. yo quiero hacerle un chalet bonito y no quiero hacerle un patio de cárcel. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿hay algún otro sistema de paliar el ruido de fondo que no sea rodearla de paneles altos? No, porque para romper el sonido de fondo, para apantallarnos sería crear otro ruido. Y claro, entonces serían dos ruidos. Y ese es el problema. Hay que apantallar. No Bueno, hay más antes Nacho remedio. hablaba del equilibrio, el difícil equilibrio entre la ciencia y el arte, ¿no? Pues ahí tienes una ocasión para lucirte, ¿no? Bueno, si nadie más tiene preguntas, pues querría agradecer a María, a Ginny, a Isabel y a Nacho su presencia aquí, cómo os habéis volcado y cómo habéis hablado de vuestro trabajo y de vuestra propia vida, ¿no? En realidad. Sí, eso es Muchas verdad. gracias. Gracias a ti. A ver. Yo creo que a Nacho teníamos esa duda de exprimir el limón después de la primera mesa y yo creo que le ha sacado el jugo, vamos, terrible. Todos vosotros, o sea, muchísimas gracias porque lo habéis hecho fabuloso y creo que hemos aprendido muchísimas cosas hoy, ¿eh? Y hemos acertado con el título de la mesa, Espacios para emocionar, ¿no? Y todos vosotros habéis explicado algo en ese sentido. Pues muchas gracias y gracias a todos vosotros por haber aguantado hasta ahora. Y por cierto, esta tarde, en la mesa 3 de esta tarde, seguro que va a ser totalmente diferente, porque con Nino Redruello, que es un cocinero, le va a dar otro punto de vista totalmente diferente. O sea que también os invito a estar esta tarde. A las 4, sí. Muchas gracias.